óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Padre, yo te quiero amar y tocar tu
Hermanos, muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Cuán bueno es reunirnos y verdaderamente es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque venimos a adorar, a alabar, a glorificar el nombre de nuestro Dios y que Dios nos enseñe y nos guíe. Nuestro gran Maestro Jesucristo que nos dirija. Amén. Le invito por favor a abrir la palabra de Dios en Mateo 7. Vamos a leerlo del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Amén. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Padre Santo y Rey del cielo, gracias te damos, oh Dios, en esta tarde por tu santa y bendita palabra. Señor, tú eres el Dios grande y maravilloso. Y pedimos, oh Dios del cielo, que tú nos ayudes y nos guíes en esta tarde. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. Padre, dependemos totalmente de ti. Y por ser dependientes, venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes. En mi caso, ayúdame, Señor, que no se hable ni más ni menos del mensaje que tú quieres hablar a tu pueblo. Que todo esté pegado completamente, Señor, oh Dios, a tus escrituras. Y no me desvíe ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ni que se hable palabra de hombre. Y a mis hermanos, Señor, dales, Señor, oh Dios, discernimiento. Padre, para que ellos puedan obedecer y captar el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, te lo ruego, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos. Entonces, hablábamos o estamos hablando sobre el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, mire, veíamos la semana pasada, veíamos que la palabra de Dios nos está diciendo que sí debemos juzgar, pero con justo juicio. Recuerde esto, con justo juicio. Y vamos a ver verdaderamente qué es lo que estaba enseñando Jesús en esta ocasión cuando prohibía a sus oyentes el juzgar. Mire, vamos a recordar, pero con unos ejemplos muy sencillos. Muy sencillos porque tenemos que siempre utilizar el sentido común. Y al utilizar el sentido común vamos a darnos cuenta que si podemos juzgar o no podemos juzgar. Porque como le decía anteriormente, o le decía la semana pasada, la palabra o el verso que más se conoce, el cristiano y el no cristiano, es no juzgues. Eso es lo que se conoce, el cristiano y el no cristiano, es no juzgues. Pero vamos a ver, mediante la palabra de Dios y mediante el sentido común, si podemos juzgar o no debemos juzgar. Entonces, es prohibido a una persona que esté en autoridad que juzgue a sus empleados para evaluar su desempeño. No juzgues. ¿Verdad que se debe juzgar? Ahí estamos. Primero. Otro. Es prohibido juzgar los errores de aquellas personas que están llevando a la destrucción del pueblo de Dios. Mire, alguien dijo, una mala enseñanza de la palabra de Dios puede dañar más que un tsunami. Recuerde usted cuando hubo el tsunami, el último tsunami que hubo, pues tal vez me equivoco, pero hubo más de 200,000 muertos y fue muy difícil, fue muy duro. Entonces, pero sin embargo, todo ya ha estado mucho mejor y ha pasado y el país se ha levantado. Pero una mala enseñanza puede llevar de generación en generación, entonces hace mucho daño.
Y nosotros no podemos decir, es que no juzgues, Dios le juzgará. No, hablábamos la semana pasada. Entonces, sentido común también, es prohibido que los juzgados de cada país juzguen o emitan sentencia contra los malhechores. Pues definitivamente se debe hacerlo. Se debe hacerlo. Y allí es donde no se ha entendido. No se ha entendido y ¿sabe qué es lo que sucede también? Que el problema más grande que está teniendo el mundo entero es con los famosos derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque, mire, antes no es como el tiempo, ahora todo el mundo exige sus derechos, mis derechos, mis derechos. Mire, un delincuente entra a la prisión y exige, ¿qué exige? Sus derechos. Mire, el agresor, por haber agredido, ¿qué derecho tiene? ¿Con qué derecho fue a violentar o hacer algo a una persona? ¿Con qué derecho? Sin derecho, ¿verdad? Es un malhechor, pero sin embargo va a la cárcel y dice, exijo mis derechos. Y claro, se levantan los derechos humanos y dicen, sí necesita. ¿Verdad? Entonces, los derechos humanos están dando más protección al agresor que al agredido. Están dando más protección al agresor que al agredido. Entonces, van a las cárceles y en las cárceles son las universidades del delito. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así son. Pero ¿sabe qué? Una mala noticia, el mundo entero está así, porque en el mundo no hay justicia. Pero queremos la paz. El mundo entero está buscando la paz. Tenemos las Naciones Unidas, más de 200 países unidos buscando la paz. Pero dígame, ¿hay paz en el mundo? Pues no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque el hombre no se acerca a preguntar a Dios por qué no hay paz. Y mire, es que la palabra de Dios es tan linda que hay respuesta para todo. Lo que pasa es que no se busca. Acompáñenme, por favor, Isaías 32, verso 17. Dice, mire, y el efecto de la justicia será, ¿qué dice? Paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Entonces, el efecto de la justicia será la paz. Entonces, en el mundo entero no hay paz. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Es simple. ¿Y saben por qué? Es que esto es tremendo ver las estadísticas de los pueblos más corruptos del mundo. Es tremendo ver de los países más corruptos del mundo. El mundo entero. Eso es lo que verdaderamente nos hace ver las cosas. Y uno dice, el hombre busca la paz, pero sin justicia. Es decir, nunca la va a encontrar. Y Jesús entonces nos dice, no nos dice que no juzguemos, más bien nos advierte el hecho de juzgar los errores de los demás de manera irresponsable e hipercrítica. Y hace mención que con la misma severidad que nosotros juzgamos, en esa misma medida seremos juzgados. Mire, en esa misma seremos juzgados. La práctica de juzgar a los demás debe hacerse con mucha sabiduría, pero sabe también con mucha misericordia. Con mucha sabiduría y con mucha misericordia. Porque si somos severos, Dios nos tratará de la misma manera. ¿Por qué somos severos? Mire, a veces somos muy severos y no lo hacemos con misericordia. Mire, voy a hablar no de la congregación. A través de los años, que tengo algunos años en el Evangelio,
como 35. He visto en todo ese trayecto, no es ahora, no es al año pasado, no es hace 10 años ni hace 20 años, no. Muchas personas, ¿sabe qué hace? Juzgan la alabanza en las congregaciones individuales. Pero ¿sabe? Muchos no se dan cuenta que muchas veces muchos hermanos en diferentes congregaciones se dan modos con todo lo que tienen de una manera para hacer lo que salga bien para Dios. Y lo hacen de corazón, ponen su empeño. Pero siempre hay alguien que dice, no me gustó la alabanza, no me gustó. No me gustó la alabanza. En primer lugar, siempre lo hemos dicho, la alabanza no era para usted. La alabanza era para Dios. Y eso lo que está demostrando es que su corazón no está bien porque usted vino a adorar a Dios. Y sí, alguien va a decir, sí, pero tenemos que hacerlo de la mejor forma. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Pero hay una cosa. Si las personas, estoy hablando de forma general, acuérdese, no estoy hablando de la congregación. No estoy hablando. Pero la persona, si voy a adorar a Dios, entonces, ¿cómo lo hacemos cada uno? Mire, yo le voy a contar una anécdota que fue cuando yo era muchacho. Esto lo recuerdo y lo recuerdo muy bonito. Mire que fui a una iglesia pequeña en que el hermano ahí tocaba, una persona tocaba, no tocaba. Bueno, sí lo tocaba, pero no entonaba. Entonces, ¿qué pasa? Que este hermano tocaba el piano, tocaba. Y yo le dije, me recuerdo cuando, para cantar, para dirigir la alabanza, me acuerdo, le dije estas palabras, mira, toca y no te calles, no dejes de tocar. Hermano, mire, voy a decir, esto suena como gracioso, pero para mí no lo era. Porque un hermano empezó a tocar la batería, vea, era exactamente como cuando se ve ahora lo del chavo, que el uno por acá, el otro por acá. Pero ¿sabe? Cada uno lo hacía con todo el corazón, que yo creo que el que entraba, el músico, decía, por favor, cállese. Pero ¿sabe? Adorábamos a Dios de todo nuestro corazón. Que yo le estoy diciendo, sí, si entraba un músico, decía, por favor, no lo hagan. Pero ¿sabe? Para nosotros lo hacíamos de todo corazón. Hasta que vino alguien profesional y ahí sí los enseñó, fue diferente. Lo que estoy queriendo decir es algo. Cada uno está dando lo mejor de nosotros. Cuando usted va a adorar a Dios, de lo mejor de usted. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y ayudémonos a cualquiera que esté en el grupo de alabanza, quien quiera. ¿Por qué? Porque están tratando y están buscando salir y hacer las cosas de la mejor manera. Yo le aseguro, puedo hablar en la congregación y yo quiero dar gracias ahora mismo a todos y cada uno de esos hermanos que están detrás allí haciendo posible que podamos hacer las cosas. Hermanos que como usted sabe, la única honra y gloria le damos a Dios, pero si es necesario decirlo, gracias, y quiero decirlo a usted, que forma parte, que está haciendo para que todo esto se pueda salir al aire y podamos ser bendecidos. Quiero dar las gracias y usted sabe, pero siempre será la honra y la gloria para Dios. Amén. Entonces, no deberíamos juzgar. No deberíamos juzgar. Y si lo hacemos, hagámoslo con misericordia y con sabiduría. Amén. Lo pido, hagámoslo. Pero juzguemos entonces con misericordia. Y acompáñenme, ¿por qué? El por qué. Porque ahora voy al por qué. Ahora vamos al por qué. Acompáñenme a Santiago 2:13. ¿Y por qué lo digo que debemos juzgar con misericordia? Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la palabra juicio, mire, usted sabe, yo voy al diccionario Strong y de ahí es lo que yo saco esto. Lo he mencionado tantas veces y no importa volverlo a mencionar.
La palabra juicio viene de la palabra griega crisis. Y esto quiere decir decisión, pero en pro o en contra, por un tribunal, por implicación de justicia. Pero esta palabra aquí es específicamente por la ley divina, es decir, por Dios. Cuando está hablando aquí de justicia, está hablando específicamente a Dios. Entonces, esa decisión será en pro o en contra. Es juicio, justicia y también condenación. Eso es lo que dice aquí. Mire, usted cuando va al diccionario, ahí va a encontrar la misma palabra, pero tiene diferentes connotaciones. Tiene diferentes connotaciones. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo qué es lo que nos está diciendo. Entonces, es muy claro que nos está enseñando aquí es que el juicio que tendrá esa persona es de parte de Dios y será de justicia y de condenación. Y la palabra, aquí venimos a la otra palabra, porque tenemos que ir a ver las palabras del significado o qué nos está diciendo. Y la palabra misericordia viene de la palabra griega también, anileos. Y esto es de forma negativa, inexorable, sin misericordia. Y esta palabra inexorable quiere decir que no puede evitar, aludir o detener. Entonces, y en el caso de una persona que no se deja convencer o ablandar por ruegos o súplicas. Mire, en el caso de una persona que no se deja convencer o ablandar por ruegos o súplicas, entonces Dios dará su condenación. Mire lo que nos está diciendo este verso. Dios dará su condenación sin dejarse convencer o ablandar por ruegos o súplicas de nadie. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios esté dando su juicio, mucha gente se levantará y dirá, no, Señor, pero yo hice esto y hice esto. No. Entonces, ¿por qué? Porque esta persona no tuvo misericordia. Y aquí, mire, la palabra misericordia tiene otra connotación, aunque es la misma palabra misericordia, pero tiene otra connotación. Y viene de la palabra eleos. Y quiere decir de finalidad incierta. Compasión humana o también compasión divina, pero específicamente activa. Entonces nos dice que tenemos que tener una misericordia activa, aunque incierta. ¿Por qué incierta? Ya que no sabemos si la persona a quien se le está dando misericordia va a aceptar o no. Mire, un ejemplo. ¿Cuántas misericordias Dios nos da? ¿O cuántas son las misericordias de Dios sería? Muchas, ¿verdad? Muchas son las misericordias de Dios. Pero depende si las cogemos o no las cogemos. ¿Verdad? Depende. Pero las misericordias de Dios son muchas. Muchas cada día. Es más, ni les agradecemos con Dios las misericordias. Mire. Entonces, no lo aceptan muchos. Recuerde que Mateo 5:7, ¿qué nos decía? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Miren la importancia de ser misericordiosos. La importancia de la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta que es la misma enseñanza? Entonces debemos juzgar siempre, sí, pero con misericordia. Así como le decía la semana pasada, con la misericordia que le levantaron a este hombre de primera de Corintios 5. O con la misericordia que va y le dice Pablo a Pedro, le dice con misericordia también, pero le exhorta. Y en Santiago 2:13, la parte C dice, y la misericordia que la persona hizo, esa compasión humana que tuvo triunfo sobre el juicio. Y aquí la palabra juicio es la misma palabra crisis. Y esta palabra sería en un juicio, pero en cambio, ¿sabe qué? En un juicio a favor. En el uno
era negativo, pero ahora que es a favor de la persona. Y también el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a no ser duros con aquellos que han sido encontrados en pecado, para que no fueran juzgados duramente, sino con humildad y con consideración. Mire, Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, por tanto, si emitimos juicio, este debe ser acompañado ¿por qué? Por la misericordia y la humildad. Considerando que aquellos que cometen ese error o ese pecado, y jamás deben ser unas críticas destructivas que menoscaben la dignidad de la persona, porque si no, con esa misma medida que medimos, seremos medidos, con esa misma medida. Y además, mire, Proverbios 24:16, ¿qué nos dice Proverbios 24:16? Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Mire, entonces, ¿cuántas veces cae el justo? Es muy claro. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Qué le hace a usted que usted no va a caer? Es más, dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo quisiera usted que le restauren en su vida? Que venga una persona espiritual y venga con mansedumbre y lo levante. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Seguro. O quiere que venga alguien y ¿cómo quiere que lo levante? O tal vez hablando a los demás, o contando a todos, o poniendo en el Facebook. No lo sé, pero ¿cómo quiere usted? Salmo 37:24. Salmo 37, verso 34. Dice: espera en Jehová y guarda su camino. No, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué dice? Sostiene su mano. Mire, Jehová sostiene su mano. Mire, qué interesante. Recordemos que así como nosotros podemos caer, no una, no dos, no tres. ¿Cuántas veces? 7 veces. Entonces acuérdese esto. ¿Queremos misericordia? También hay personas que necesitan misericordia. Y tenemos que hacerlo con justo juicio, pero también con misericordia. Porque así mismo juzgará a Dios. Mire, y dice: juzgad con justo juicio. Y dice en Mateo 7, del 3 al 5, dice, Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, esto es, cuando yo tenía 18,
18, 20 años aproximadamente, yo trabajaba en un torno y también era soldador. Y allí, a trabajar con hierro, con acero, con metales, digámoslo así, usted sabe que las limallas que salen de allí, entonces salen, ¿no? Y sale mucho. Pero ¿qué sucedía? Que a veces nos entraba en los ojos. Y sabe, eso era muy feo. Y era una pequeñita, desde luego. Y literalmente nosotros cerrábamos el ojo porque no podíamos, no se puede ver una limalla pequeñita. Porque es un pedazo de metal en el ojo. Necesitábamos dos cosas. Enseguida, cuando eso sucedía, enseguida se paraba la máquina e íbamos a alguien, un compañero. Había dos opciones. La una, el compañero o el oculista. Pero siempre íbamos por el compañero. Y el compañero, mire, lo que hacíamos era, porque a veces eso se clavaba, estaba clavado, y a veces cogíamos un pelo, lo doblábamos, lo cogíamos el ojo, la persona que tenía, que estaba bien, desde luego, porque imagínense, si la persona está con eso en el ojo, ir a ayudar a otra persona, imposible, imposible, porque el dolor no se puede abrir el ojo, no se puede. Entonces le abría el ojo y con un pelo nos sacábamos mutuamente. O cuando estaba bien incrustado, cogía un billete nuevo, se viraba y lo sacábamos. Así lo hacíamos. Y eso salía al instante. Pero imagínense, yo me imagino, lo que pasa es que esto viene a mi mente y me trajo recuerdo cuando estaba haciendo esto, me trajo recuerdo esta historia cuando yo era joven, muchachito, todavía muchacho, 18, 20. Entonces, yo me imagino con ese dolor cuando me entraba esa limalla al ojo y no podía ver, y me imaginaba con en un ojo tratando de sacarle la limalla a la otra persona. Me imaginaba, yo lo veo eso imposible. Eso es imposible. Y el gran maestro hace uso de este ejemplo para conducirnos al verdadero significado de sus palabras. Y el verdadero énfasis está en observar nuestros propios errores antes de ver lo de los demás. Jesús condena a aquel que mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga que está en su propio ojo. Y aquí el Señor Jesús tal vez está exagerándose en la comparación, porque cuando dice la viga, está refiriéndose como, voy a poner un ejemplo que lo vemos, es como un poste del semáforo, por decirlo así. Ese poste de semáforo en el ojo. Es la comparación. Yo sé, es una comparación, pero Jesús lo está diciendo. Tu pecado es tan, pero tan grande, que es como si tuvieras uno de esos troncos dentro de tu ojo, pero estás queriendo sacarle una limalla a tu hermano que está en el ojo. Verdaderamente imposible. Imposible. Pero lamentablemente el hombre tiende a criticar los errores de los demás, sin considerar los suyos propios. Mire, y en la Biblia encontramos ejemplos de esa conducta. De esa conducta encontramos. Yo quiero que me acompañe, por favor. Mire, en síntesis, por el hecho de ganar tiempo, porque usted sabe, voy a dar una cita y para desarrollarlo, eso es me demoraría 1 hora o 2 horas tal vez en dar la explicación. Entonces voy a hacerlo porque usted lo sabe y el que no lo recuerda, lo lea. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ahí encontramos la historia de David y Betsabé, en el segundo libro de Samuel. Entonces ahí encontramos la historia de que cómo David toma por mujer a Betsabé, siendo mujer de Urías, y nosotros sabemos el desenlace. ¿Por qué? Porque él mandó a matar al esposo, sabemos que lo hizo y trajo a su mujer. Bueno, pero yo quiero ir a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 12 del 1 al 7. Dice: Jehová envió a Natán
a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Mire, tú eres ese hombre. David estaba con ese pecado, con el pecado que él estaba viviendo, con ese pecado tan grande. Entonces David no podía dar juicio. ¿Por qué? Simplemente por una cosa, porque no podía ver. No podía ver. ¿Sabe qué sucede? Que cuando la persona es agredida, y si la persona es agredida, mire, es decir, cuando una persona va a un juicio, ¿qué pide la persona? ¿A quién pide misericordia? Al juez, ¿verdad? Pide misericordia. Y en cambio el otro, ¿qué dice? Que se le aplique todo el peso de la ley. Pero cuando las cosas cambian, que tenga misericordia. Es decir, si yo soy el afectado, pido misericordia. Pero si yo soy el que acuso, que se le dé lo que se merece. ¿Verdad? Eso es el hombre. Cuando es para mí, que sea con misericordia. Pero cuando es para el otro, que se le dé como se merece para que aprenda. Eso es lo que hay en el hombre. Cuando yo soy, necesito misericordia. Pero si yo estoy acusando, que se le dé como se merece. David, ¿qué estaba diciendo? Tal hombre debe morir. Eso dice la palabra, ¿verdad? Tal hombre debe morir. Me imagino cómo sería ese momento en la vida de David, cuando el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Entonces, eso quiere decir que si usted está en pecado, no puede juzgar a otra persona. ¿Por qué? Porque es un ciego espiritual. Y como ciego espiritual, usted no puede guiar a otra persona ciega, porque los dos caerán. Pero podemos juzgar rápidamente. Eso es el problema. Mire, se juzga rápidamente sin darse cuenta el pecado que hay en la persona misma. Ahora, usted dirá, sí, pero ese fue el caso en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, pues como no estaba Jesús, pues no pasaba nada, ¿verdad? A veces siempre hay personas que sacan sus cosas, ¿no? Pero yo quiero llevarle al Evangelio de San Juan, Juan capítulo 8, verso 3. Dice, Juan 8, verso 3, lo voy a leer hasta el 5, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda, Moisés, y en la ley nos manda, Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire, esta mujer fue llevada por los escribas y los fariseos delante de Jesús, porque fue encontrado en el acto mismo de adulterio.
Pero ellos juzgaban duramente el pecado. Duramente el pecado de esta mujer, de acuerdo a la ley de Moisés. Y debería ser muerta. Pero mire, debería ser muerta. Según la ley de Moisés debía ser muerta, ¿verdad? Capítulo 6, verso 6, perdón. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién? A Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Le insistían a Jesús para que Jesús dé su opinión, para ver si estaba de acuerdo o no con las enseñanzas. Si estaba de acuerdo o no. Y eran grandes insistencia de ellos. Pero vamos a ver qué les dijo Jesús. Verso 7. Y como insistieran en preguntar, eso quiere decir que no fue una sola pregunta, sino muchas, o muchas veces, digamos, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mire, esta declaración le dio un giro de 180 grados a todas esas cosas. Y mira, la atención pasó de estar centrada en el pecado de la mujer a considerar el pecado individual. Dio un giro de 180 grados. Entonces la atención estaba directamente en la mujer, pero se viró a ver el pecado de cada uno en sentido individual. Y todos los acusadores, mire, ya que la Escritura declara, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, mira, acompáñenme el verso, mejor lo leemos, verso 9. Mire, verso 9. Dice: pero ellos al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire, hasta quedar solo Jesús y la mujer. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Yo lo hice anteriormente. Ustedes escucharán o van a darse cuenta de lo que estoy hablando. Aquí encontramos a una mujer que la llevaron. La llevaron a una mujer en pleno acto de adulterio, ¿verdad? La ley dice que debían apedrearla. Pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ella estaba adulterando sola? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? O sea, ¿debían apedrearle solo a la mujer y al hombre felicitarle? O al hombre decirlo: bueno, tú no tienes la culpa, ella es la culpable. Tú no tienes la culpa, tú estás bien, despreocúpate. Eso sería, acompáñeme, lo que dijo Dios en su palabra. Acompáñenme al libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice? Serán muertos. Ahora, alguien, porque para todos hay, para todo hay uno que es más vivo, digamos así. Y va a decir: sí, pero aquí dice la mujer de mi prójimo y era soltera. Mire. ¿Por qué soltera? No quiere decir que esa mujer, siendo soltera, no tiene un esposo que va a venir, ¿verdad? Entonces, estaba adulterando y los dos tenían que morir, según me dice la palabra. Los dos
tenían que morir. Pero se da cuenta cómo no estaban dando justo juicio. ¿Usted se puede dar cuenta cómo no estaban dando justo juicio? Y dice que ellos, su conciencia no les permitía. Alguien lo dijo, la conciencia es un juez que no se le puede comprar, no se le puede sobornar a la conciencia. Puede engañarse a uno mismo, pero hay una conciencia que no le dejará. Por eso fue que ellos se dieron la vuelta y se fueron. Porque lo único que querían era solamente tentarle a Jesús. Para que Jesús, si decía que no le apedree, ahí estaba en un problema porque estaba yéndose en contra de Moisés. Y si decía que sí le apedreen, también le iban a acusar. O sea, de toda forma Jesús era culpable. Para ellos, desde luego. Entonces, la forma insistente en que le están diciendo, Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema era simplemente que el pecado de ellos no les permitía. Eso es lo que está diciendo. El pecado de ellos no les permitía. Y lo que nos está diciendo, si usted está en pecado, no tiene autoridad moral para llamar la atención a nadie. En otras palabras, un papá que sea alcohólico, ¿tiene autoridad moral para decirle a su hijo, no tomes licor? No tiene autoridad moral. Un padre o una madre que es mentirosa o que está mintiendo, no tiene autoridad moral para decirle a sus hijos, no mientas. Pero yo soy tu papá. Sí, pero no tiene autoridad moral. Eso es lo que Jesús está enseñando. Si es que la persona que antes mentía y ahora ya no miente, tiene autoridad moral para poder decir a la persona, no mientas. Tiene autoridad moral porque ya no miente. La persona que antes era alcohólica tiene la autoridad moral para decirle, no tomes licor. Tiene autoridad moral. ¿Se da cuenta la diferencia? La diferencia es que antes yo era y tenía una viga en mi ojo, pero Cristo me ayudó y me sacó la viga de mi ojo y ahora puedo ver. Entonces tengo la autoridad moral y yo estoy viendo allí una paja pequeñita que tú tienes en tu ojo. ¿Se da cuenta lo que nos está enseñando la palabra? Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Eso es lo que nos está diciendo a usted y a mí, cómo tenemos que juzgar. Y que tengamos cuidado de dar un justo juicio. Que tengamos cuidado de hacerlo con misericordia. ¿Se da cuenta que aquí cobra sentido todo el mensaje de la semana pasada con lo que estamos enseñando hoy? El problema es que se quiere juzgar, pero sin misericordia. Y se levantan allí, mire, hay muchos, como usted ve en YouTube, hay muchísimos que se levantan. ¿Y cómo se levantan? Es solamente acusar. Y las expresiones que tienen son verdaderamente groseras. Y entre ellos se nombran y se hablan y se insultan entre ellos mismos. Esos no tienen misericordia, ¿verdad? Ya se da cuenta el mensaje que Jesús nos está dando. Entonces, mire, Romanos 2:1. Romanos capítulo 2, verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, muchas personas, como estos, se dedican solo a señalar o emitir juicio contra los pecados o errores de otros, sin considerar que ellos mismos son pecadores semejantes o peores. Por ello Jesús condena a tales diciendo, ¿cómo les condena? Diciéndoles, hipócritas. Así les condena. Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, antes de emitir juicio sobre los demás, debemos hacerlo sobre nosotros mismos.
antes de corregir a los demás, debemos corregirnos a quienes, a nosotros mismos. Antes de corregir y de dar juicio tal o cual, debemos darnos a nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos dentro de nosotros situaciones, mire, a veces ni siquiera oramos antes de dar juicio, sino que se da juicio. Y si usted sabe, nosotros no podemos callar lo que tenemos que hablar, pero pidamos primero dirección, sabiduría, para poder ir con sabiduría y conocimiento y entendimiento a la persona. Entonces, el deseo que Dios es que juzguemos nuestros propios errores para que corrijamos. Y podemos estar, mire, podemos estar calificados para corregir a los demás. Calificados. Si no lo hacemos, o si lo hacemos tenemos que hacerlo con misericordia y con mansedumbre, si lo hacemos. Pero si no lo hacemos, dice que esa sangre demandará de nuestras manos, según Ezequiel capítulo 3, verso 17. También el Señor Jesús nos dice que no juzguemos. Mire, acompáñeme leyendo. No, usted lo sabe eso. Dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Juan 7:24. Que juzguemos con justo juicio. Debemos hacerlo con justo juicio. Ya hemos hablado sobre esto. Nuestro juicio no tiene que estar fundamentado en hechos, o debe estar siendo fundamentado en hechos verídicos. Y jamás en meras suposiciones o murmuraciones. Mire, a mí me gusta, cuando yo lo he repetido antes, alguien dirá, yo escuché esto en un predicador. Da igual, yo siempre lo diré. Yo si encuentro un ejemplo, yo lo utilizo, porque yo sé que eso me va a ayudar a poder, que usted pueda captar mucho mejor. Mire, dice una ocasión que antes usted sabe que se utilizaban los cassettes, ¿verdad? Se grababa los cassettes. Y dice que este hombre, una ocasión, dice que sacó la cabeza y vio a una persona que estaba en un contenedor donde ellos botaban todos los cassettes viejos, tiraban allí. Y dice que salió y vio allí a un hombre que estaba allí buscando. Así es que dice, después de un tiempo, después de unos minutos, dice que el hombre entró dentro de la oficina y le dijo, quiero cambiar este CD porque este CD no está bien, este cassette, perdón, no está bien, está dañado. Entonces el hombre le quedó viendo y le dijo, ¿sabes qué? Yo te vi que estabas allí cogiendo de la basura. Nosotros botamos allí todos los cassettes que no valen y yo te vi cogiendo de ahí de la basura. Entonces, tú quieres que yo te dé un cassette bueno por este cassette que está malo. Cuando tú cogiste de ahí, ¿sabes qué? Eso es engaño. Arrepiéntete porque estás robando. Y el hombre le dice, mira, yo vengo aquí a esta iglesia por muchos años y vine a cambiar el cassette, pero se me cayó las llaves. Fui a botar basura y se me cayó las llaves del carro. Y lo que tú viste era que yo estaba sacando las llaves del carro. Entonces este hombre lo que hizo fue solamente por puras suposiciones. Y se imaginó. A mí me llamó la atención y dije, es verdad. Porque a veces nosotros podemos ver y dar un juicio solamente por suposiciones. O porque alguien me dijo. Y la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo. Mire, ¿recuerda usted la enseñanza de la semana pasada? En Josué 22, capítulo 22, ¿recuerda? Que yo le pedí que si lo leyera, que espero que lo haya leído. Entonces, veíamos eso. O también en el Nuevo Testamento encontramos cómo el apóstol Pablo podía juzgar con toda autoridad el pecado del hombre en Corinto, como usted veíamos la semana pasada también. Entonces, y le decía, yo como presente en espíritu he juzgado al que tal cosa ha hecho, ¿recuerda? Entonces, porque sabía. Entonces podía juzgar, ¿por qué? ¿Por qué podía juzgar Pablo? Porque en Pablo no había fornicación. Tenía toda la autoridad. Pablo no estaba en fornicación, entonces tiene toda la autoridad de decir,
este hombre no tiene que estar en fornicación, o no puede estar en fornicación, no debe estarlo. Tiene toda la autoridad. ¿Se da cuenta usted lo que nos está diciendo? Entonces, también nos invita a todos los creyentes a juzgar sus palabras de acuerdo a qué? A las Escrituras, como sensatos. Hablad y juzgad vosotros. Mire, ¿cómo? Como sensatos. Primera de Corintios 10:15. Mire, ¿qué dice? Yo sí le quiero leer esta escritura. Primera de Corintios 10:15. Pensé no leerla, pero lo voy a leer. Primera de Corintios 10:15. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, juzgad. Mire, el apóstol Pablo mismo diciéndose, juzgad lo que digo. Pablo les exhorta a ellos que no estén en la idolatría. Esto es lo que le da autoridad para juzgar. Además, encontramos que cuando surgían hombres cuyos actos o doctrinas eran dañinas para la iglesia, sus autoridades espirituales solían juzgarlos basados en sus obras. Y de hallarlos culpables, emitían juicio contra ellos. Mire, esto tenemos que entender, mire, emitían juicio contra ellos. Pablo emitió juicio en 2 de Timoteo 2:17, 2 de Timoteo 2:17, mire, dice 2:17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, mire, Pablo está juzgando y les está diciendo, mire, estos están trastornando y esa enseñanza está haciendo como gangrena. Mire, ¿qué es eso? La gangrena va destruyendo el cuerpo y cada vez va destruyendo más y más. Y les está diciendo a cuáles son, Himeneo y Fileto. ¿Qué le está diciendo? Entonces Pablo está exhortándoles, está juzgándoles a ellos, pero con justo juicio. También encontramos también en 2 de Timoteo 1:15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Mire, ¿qué dice? Lo abandonaron. Lo abandonaron. También encontramos en 2 de Timoteo 4:14. Dice, mire, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Y también, y el apóstol Juan, mire, 3 de Juan 9:10. 3 de Juan 9:10. A ver, perdón. Sí, 3 de Juan, claro, porque tiene solamente, ahora sí, tiene solamente un capítulo. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y los que quieren recibirlos se le prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire, ¿cómo estaba haciendo este hombre? Y aquí podemos ver ejemplos claros de todos estos que son juzgados con justo juicio y con misericordia. Los apóstoles dándonos un ejemplo, Jesús dándonos ejemplo, cómo debemos juzgar.
con justo juicio y con misericordia. No nos dice la palabra que no debemos juzgar. Nos da autorización que debemos juzgar, pero con justo juicio y con misericordia. Porque si no hacemos con juicio, con justo juicio y con misericordia, de la misma manera seremos juzgados. Esto nos está dando una enseñanza que debemos llenarnos de la palabra. Y acordémonos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la palabra de Dios. Imagínense llegar delante de Dios y Dios dice, tú tuviste misericordia, también yo tengo misericordia de ti. Y serás juzgado con misericordia y con justo juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, por tanto, nuestro Señor Jesús espera que nuestro juicio sea justo. Y antes de juzgar a otros, nosotros estemos limpios del mismo error. Verso 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces por eso no tiene misericordia, porque no conoce a Dios. Nuestro llamado, mi llamado personal es que usted debe conocer a Dios. Y hay una palabra que yo siempre estoy tratando y estoy hablando y lo menciono siempre. Sepamos con qué clase de Dios estamos tratando. Porque de esa manera sabemos cómo es Dios, quién es Dios y con qué clase de Dios estamos tratando. Porque si no conocemos a Dios, mire, se conoce al Dios de amor, pero no se conoce al Dios de juicio. No se conoce al Dios de ira. Se conoce al Dios de misericordia, pero no se conoce al Dios vengador. Al Dios vengador, no para los demás, sino cuando yo hago algo malo. ¿Verdad? Allí viene lo que nos dice la palabra de Dios. Y por último, voy a leerle este verso que siempre me llama la atención. No lo abra porque solamente lo voy a leer. No lo abra, no hace falta. Voy a leerlo, siempre lo conoce usted. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo. Amén. Entonces, concluyendo, si nosotros, usted o yo, estamos en pecado, ¿podemos juzgar a alguien? Pues simplemente no. Porque mi viga es más grande que la paja del ojo de mi hermano. Pero, si yo no estoy en pecado, tengo toda la autoridad moral de decirle a tal persona, a tal hermano, mira hermano, ven, te saco la paja de tu ojo, porque tú tienes una paja. ¿Verdad? Tengo toda la autoridad moral. De eso es lo que está refiriéndose el Señor Jesús. Los fariseos no tenían autoridad moral. Y les dice hipócritas. Y cualquier persona que esté haciendo de la misma manera es un hipócrita. Y será juzgado sin misericordia. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Amén. Hay un trabajo que tenemos que hacer tanto usted como yo. Es primero arreglar nuestras vidas antes de empezar a ver a los demás. Porque ver a los demás es lo más fácil. Porque ver a los demás es lo más fácil. Pero no estamos viendo con justo juicio. Estamos dando un juicio que no es correcto. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios, en esta tarde, Señor Dios, por tu santa y bendita palabra que tú nos das. Mi Dios, tu palabra es muy clara. Que nosotros damos juicios no justos. Y así hemos pasado nuestras vidas, Señor, pero en esta tarde, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos estado haciendo las cosas como tú nos ordenas.
Y eso traerá consecuencias. Nosotros poder entender que por no hacer un juicio con misericordia y con justo juicio, recibiremos de la misma manera. Ejemplos tenemos muchos en tu palabra, mi rey. El desenlace de la vida de David fue muy difícil, porque tuvo consecuencias su pecado. Eso quiere decir que para nosotros también habrá consecuencias si pecamos haciendo un juicio sin misericordia. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Y después de pedirte perdón, Señor, oh Dios, y entrar ante el trono de la gracia donde tenemos el oportuno socorro, Señor, te pedimos que nos ayudes para poder juzgar con misericordia. Pero, Señor, entendiendo que primeramente debo ponerme a cuentas delante de ti. Señor, quítame, por favor, ayúdame a sacarme la viga que hay en mi ojo, porque mi ojo no me ha estado permitiendo ver correctamente. Y veíamos hace 3 o 4 semanas las enfermedades del ojo, de los ojos. Y así con esas enfermedades espirituales se está queriendo ver en los ojos de los demás. Señor, sana nuestros ojos. Y nosotros poder acudir a ese colirio y poner nuestros ojos para que sean sanos. Y de esa manera poder ver y juzgar con misericordia. Mi Rey del Cielo, cuando vemos el Sermón del Monte, vemos enseñanzas muy hermosas, pero muy profundas. Pero todo nos va llevando a que tenemos cada uno de nosotros que ayudar a los demás. Que ayudar a los demás, no para dejarlos en el suelo, sino levantarlos con misericordia, de la misma manera como tú has tenido con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el dulce nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Cuán bueno es nuestro Señor, ¿verdad? Es tan bueno, es maravilloso. Y nos invita una vez más a que hagamos y tengamos misericordia. Amén. Que el Señor los bendiga, tengan un lindo resto de día y compartamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor los bendiga. Linda tarde. Dios los bendiga. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad